Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie cuyo objetivo es conocer a otros dioses que sirvieron de modelo para crear al personaje llamado Jesús el Galileo. El Cristo de la Biblia cristiana no posee evidencias concretas de su existencia histórica. Es apenas una figura mitológica construida con la imagen de antiguos dioses pertenecientes a diversas tradiciones religiosas. La supuesta historia de Jesús el Galileo presentada en los Evangelios es semejante a los mitos de culturas antiguas, confirmando que no es una figura histórica, sino una amalgama de diversos relatos y atributos de dioses anteriores, como quedó demostrado en la última serie de estudios, en que Jesús representa todo lo que el judaísmo posee, absolutamente todo. La idea de Jesús como una figura mitológica, sobre todo literaria, es conocida como la teoría del mito de Cristo, que el Galileo no es una figura histórica real, sino una combinación de elementos míticos e históricos. En la mitología hebrea, los sacerdotes judaítas le transfirieron al dios Yahvé los atributos de las diosas y dioses cananeos, para crear la figura de un dios con poderes insuperables. Así también en la mitología cristiana, al personaje llamado Jesús, sus creadores le otorgaron cualidades de otros dioses para crear la figura de una deidad con poderes extraordinarios. La práctica de crear una nueva deidad con el empleo del perfil de otros seres mitológicos era bastante común en el mundo antiguo, como el dios Yahvé de la mitología hebrea y el dios Jesús de la mitología cristiana, a quien en esta entrega veremos que fue diseñado con las cualidades de Atis, el dios salvador de Frigia. La raza más antigua del Asia Menor es la Frigia, y en la mitología del reino de Frigia, el dios Atis es el amante de Cibeles, su sirviente eunuco y conductor de su carro tirado por leones. El culto a Atis empezó en torno al año 1200 antes de la era común en el monte Díndimo, al este de Frigia, territorio que posteriormente fue parte de Galacia en la actual Turquía. Atis es una deidad asociada a la naturaleza, a la fertilidad y al ciclo de la vida y muerte. Atis es reconocido por su muerte y resurrección, por sus sacerdotes que eran eunucos, por su relación con la diosa Cibeles y por ser conmemorado en fiestas anuales. A finales del siglo IV antes de la era común, el culto al dios Atis creció en el mundo griego. En la mitología cristiana, los autores de los evangelios diseñaron la figura de Jesús con un perfil semejante al dios Atis de la mitología frigia, resaltando que la deidad Atis es más de 1000 años más antigua que el dios Galileo. Veamos entonces las semejanzas entre ambas divinidades mitológicas. El dios Atis nació de una virgen cuyo nombre es Nana, y Jesús, al igual que Atis, también nació de una madre virgen llamada María. El dios Atis nació de la unión entre Agdistis con Nana, y Jesús nació de la unión entre Yahvé y María. Sobre la paternidad divina del dios Jesús en la mitología cristiana, se menciona en Lucas capítulo 1, en la versión de la Biblia del Oso, edición 1569, con la gramática de la época. Lucas 1, 34 y 35 dice lo siguiente. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel díjole, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. La supuesta intervención divina es bastante clara en la respuesta del mensajero celestial a María, de que la virtud o el poder de Dios cubrirá a la doncella. El acto de cubrir es un eufemismo para el acto sexual empleado con frecuencia en la Biblia hebrea. El dios Yahvé, quien había ordenado a su pueblo no adulterar, dejó de lado su propia ley para llegarse a una moza comprometida con un carpintero llamado José. Basado en el origen del dios Atis, cuyo nacimiento resultó de una unión divino-humana, Atis ostenta la identidad de Hijo de Dios. En esto el Galileo es también semejante al dios Atis,
porque según el ángel Gabriel, el Padre Divino le mandó decir a su víctima de adulterio que su hijo sea llamado Hijo de Dios. Sobre la maternidad humana del Dios Jesús en la mitología cristiana, se menciona en Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice allí que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El autor del Evangelio atribuido a Lucas, en su narrativa teológica, describe con precisión que el mensaje lascivo de Yahvé es para una mujer virgen, comprometida en casamiento, cuyo nombre es María, quien sería abusada sexualmente por el Dios de su devoción. Ese asalto sexual, producto de un instinto bestial, es denominado la gracia de Dios. Otra semejanza entre Jesús y Atis es que ambos eran el Hijo Divino y el Padre al mismo tiempo. Esta idea se encuentra claramente en el Evangelio atribuido a Juan, en el capítulo 1, versículos 1 y 14 respectivamente. Dice allí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. La idea que transmite el evangelista es que Dios se humanó, que Dios se hizo carne, que aterrizó en el cuerpo de Jesús de Galilea. Para legitimar esta ideología religiosa o teología fantasiosa, lo que el escritor piensa pone en boca de Jesús para que tenga autoridad y credibilidad, y lo registra en Juan capítulo 14, versículo 9. Le dice Jesús a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? De modo que Jesús, al igual que Atis, encarna la figura del Padre o del Padre Dios. Otra semejanza consiste en que Jesús tuvo 12 apóstoles y el dios Atis 12 sacerdotes. Marcos capítulo 3 versículos 14 y 15 dice que Jesús estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Los sacerdotes al servicio del dios Atis eran eunucos, y el relato mitológico que pretende explicar por qué los sacerdotes eran eunucos es el siguiente. Abro comillas. Aldistis se enamoró de Atis y se puso muy celosa cuando se concertó el matrimonio con la hija del rey de Pesinunte. Apareció en su boda y, provocándole la locura, Atis en su frenesí se cortó los genitales. La diosa Ditis comenzó a sentir grandes remordimientos y convenció al dios Zeus para que el cuerpo de Atis no degenerara, que su dedo pequeño siguiera moviéndose y que su pelo no dejara de crecer. Cierro comillas. Los sacerdotes de Atis eran llamados eunucos para el reino de los cielos, y semejante expresión también aparece en boca del Galileo en Mateo capítulo 19, versículo 12. Porque hay eunucos, decía Jesús, que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. La motivación expresada por el Galileo hace referencia a quienes se hicieron eunucos por el reino de los cielos, la misma razón por la cual se tornan eunucos los sacerdotes al servicio de la pareja divina, el dios Atis y la diosa Cibeles. En otra versión de la historia, Cibeles se enamora de Atis después de verlo junto al río Galo en Frigia y lo convierte en guardián de su templo, advirtiéndole que ha de mantenerse casto y fiel a ella en todo momento. Pero él la abandona después de enamorarse de una ninfa de los bosques llamada Sagaritis. La diosa airada le vuelve loco y en ese estado se corta los genitales. La versión moderna de la Biblia cristiana emplea el término eunuco
un eufemismo para referirse al hombre castrado, y es con el propósito de ocultar del lector que el héroe Jesús el Galileo no condena la castración del hombre. Pero en las versiones más antiguas de la Biblia en castellano se observa el término castrar, como por ejemplo en la Biblia del Oso, edición del año 1659. Dice allí Jesús, porque hay castrados que nacieron así del vientre de su madre, y hay castrados que son hechos por los hombres, y hay castrados que se castraron a sí mismos por causa del reino de los cielos. El que puede tomar, tome. Quienes se castraban a sí mismos por causa del reino de los cielos eran los sacerdotes de Atis y Cibeles, una práctica que Jesús no condena, sino que aclara que es una decisión individual, que cada seguidor suyo debe decidir personalmente. En su palabra, el que puede tomar la decisión de castrarse por causa del reino de los cielos, pues que lo haga. Otra semejanza entre ambos es que fueron inmolados para salvar a la humanidad. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 17 declara Jesús lo siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El autor del Evangelio más teológico y más antijudío registra su ideología político-religiosa a través del Galileo ejecutado por sedición, para afirmar que Jesús es un enviado de Dios con el fin de salvar al mundo. Y por tener en común la misión de salvar al mundo, ambos ostentan el título de Salvador. Evangelio de Juan capítulo 4 versículos 41 y 42 dice que creyeron muchos más por la palabra de él, es decir, de Jesús, y decían a la mujer samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Otra semejanza consiste en que ambos fueron crucificados en un madero o árbol. Hechos 10:39, dicen los apóstoles, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. El dios Atis es representado por un árbol, concretamente por el pino, porque según el mito, después de que se castrara a sí mismo y muriera desangrado, la diosa de la tierra Cibeles le resucitó en forma de pino, asociándolo con la vegetación y el renacer. Y como según el mito, el nacimiento de Atis se celebra cada 25 de diciembre, se le representaba por la planta de pino, costumbre que pasó al cristianismo para celebrar el nacimiento de Jesús en la misma fecha, la fiesta de la Navidad o de la Natividad, empleando como símbolo la planta de pino. En el año 2007, en las ruinas de Herculano, fue encontrado un trono de madera con la figura de Atis recogiendo conos debajo de un árbol sagrado de pino. Varios otros hallazgos confirman que el culto al dios Atis era popular en Herculano, en la época de la erupción del volcán Vesubio, en el año 79 de nuestra era. Según el mito de Atis, su sangre derramada sirvió para bautizar y para lavar los pecados de sus seguidores. Esta es otra semejanza con el mítico Galileo divinizado. Apocalipsis 1, 4 y 5 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Los seguidores de Atis, convencidos de que sus pecados fueron lavados por la sangre del Dios de su devoción, confesaban haber nacido nuevamente. Y esa es otra semejanza con la enseñanza dogmática del Galileo, declarada a Nicodemo en Juan 3:3. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Siguiendo con el mito de Atis, dice que después de su muerte descendió al mundo de los muertos, al mundo subterráneo, al inframundo. Lo mismo se dice de Jesús el Galileo en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados son los muertos, quienes se encuentran en el submundo, como se indica claramente en Primera de Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Así que Jesús, al igual que Atis, descendió al mundo de los muertos, y posteriormente ambos ascendieron al cielo para juzgar a los muertos. Hecho capítulo 1, versículo 9, dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado Jesús y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Otras semejanzas se observan en los títulos que ostentan ambas deidades. Al dios Atis le llamaban el buen pastor, el supremo Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Salvador, entre varios otros epítetos similares a los del Galileo. Además de las semejanzas que ya fueron expuestas, tal vez la más significativa sean todos los sucesos ocurridos en una semana, la que en el cristianismo se llama la Semana Santa, porque según el mito, Atis fue crucificado en lo que llaman un Viernes Negro, y Jesús también fue ejecutado en el mismo día, conforme se puede apreciar en el relato de Marcos capítulo 15, versículos 42 y 43. Dice que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Considerando que para los judíos el día de reposo es el sábado, la víspera corresponde al viernes, naturalmente, día en que Jesús fue muerto al igual que su modelo y colega, Atis. Siguiendo con la mitología de Atis, otra semejanza es que el dios frigio fue enterrado y resucitó al tercer día, y su tumba, fue encontrada vacía. El relato sobre la muerte y resurrección de Jesús es el mismo que el de Atis. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 3, cuenta que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. En otro detalle curioso por ser idéntico es que el dios Atis resucitó como el dios más alto, o que fue puesto en lo más alto. Esta posición coincide con la descripción que hace Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Otra semejanza consiste en que el culto al dios Atis incluía una cena sacrificial, en la que, según se afirma, sus adoradores comían su cuerpo como pan, una comida sagrada que, según creían, con ella recibían el cuerpo del Salvador. Es muy similar a la Eucaristía en la Iglesia Católica, cuando el pan se transforma en el cuerpo de Cristo por la intervención del oficiante, un dogma conocido como la transubstanciación. El mandato del Galileo está en Lucas capítulo 22, versículo 19, donde dice que Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Muy bien, comprobamos que ambas mitologías tienen en común un Dios que muere por amor, un periodo de luto que termina en purificación,
un retorno a la vida que inaugura una nueva etapa, y los iniciados que reproducen ese drama para garantizar su salvación. La única diferencia entre ambos es que con Actis todo es material, todo es palpable, mientras que con Jesús todo es espiritual, es teológico, es moral. Pero la estructura simbólica es exactamente la misma. En resumen, la Semana Santa de la mitología cristiana sigue el patrón de la mitología frigia con sus deidades Jesús y Atis. No era un culto de misterio, sino una celebración que fue integrado al calendario del Imperio Romano. La semejanza no solo está en la fecha, sino también en los símbolos, en la estructura litúrgica, en el lenguaje salvífico y en los elementos rituales. Son dioses que sangran, son dioses que sufren, que son lamentados y que finalmente son celebrados mediante la resurrección. Estas fiestas religiosas grecorromanas llamadas las Hilarias eran celebradas alrededor del equinoccio de marzo, durante las fiestas de primavera, en honor a Cibeles y Atis. En el siglo II de nuestra era, estas festividades fueron asimiladas por el cristianismo y celebradas hasta nuestros días. Muy bien, concluyo la presentación con la afirmación del filósofo inglés Karl Popper. Ningún argumento racional tendrá un efecto racional en una persona que no quiere adoptar una actitud racional. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.